Tormentas familiares. Capítulo 1. Tenemos que mudarnos, dijo mamá. Acababa de cerrar los ojos y me acurruqué, tan apretada como una oruga, en la pesada manta de lana. En los últimos meses me había vuelto inmune a la variedad de olores desagradables que había entretejido en ella. La mayoría de las noches creo que contenía la respiración tanto como respiraba de todos modos. Siempre estaba anticipando que algo terrible me despertaría. Así que nunca dormía mucho más profundamente que al borde mismo de la inconsciencia. Mis oídos todavía estaban abiertos, mis párpados revoloteaban y los sueños llegaban de puntillas sobre patas de gato. Había empezado a llover con más fuerza y el viento que soplaba desde el océano hacía imposible permanecer seco bajo el techo de cartón que mamá había construido con algunas cajas de cartón seleccionadas que había sacado de un contenedor de basura detrás del supermercado. Al principio temblaba de vergüenza mientras ella clasificaba la basura. Ahora me quedaba allí, de pie, observando y esperando en silencio, tan desinteresada como alguien que ha perdido toda memoria. Había aprendido a aislarme del mundo y a no oír a otras personas hablando o a verlas mirándome boquiabiertas mientras pasaban. Era casi como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona de todos modos, alguien que había tomado prestado mi cuerpo de casi 14 años para sufrir y soportar. —¿A dónde iremos ahora, mamá? —pregunté. —A casa —murmuró. —¿Casa? ¿Dónde está la casa? Ella no respondió. A veces pensaba que atesoraba sus palabras como una ardilla atesoraba bellotas, porque temía que llegara el día en que no tuviera nada más que decir. Últimamente hablaba cada vez menos, incluso conmigo. Si la presionaba para que hablara, adoptaba la mirada de terror que tendría alguien en el desierto si lo pidiera que compartiera con él su último vaso de agua. En consecuencia, yo tampoco hablaba mucho con nadie. Las dos decíamos solo lo necesario. Cualquiera que nos observara durante un rato seguramente pensaríamos que éramos actores de una película muda. Me tapé la cara con la llovizna y me incorporé. Mamá ya estaba metiendo la ropa de cama en la maleta, metiéndola a la fuerza como si gritara y luchara por no quedar encerrada. La cerró y se detuvo. La lluvia caía con más fuerza, pero no había forma de que pudiera hacer nada. Pero ella se quedó allí, parada, con un rostro completamente expuesto a él, como si estuviéramos bajo la luz del sol, cubriéndonos con aceite bronceador en la playa de Santa Mónica, como lo hacemos años atrás, cuando papá todavía estaba con nosotros. Sabía que estaba mirando el océano, esperando que algún barco se apresurara a rescatarnos. Varias veces durante los últimos días me había dicho que esperaba que eso sucediera mientras caminábamos de un lado a otro de la playa en busca de un buen lugar para colocar su caligrafía china. La mayoría de las personas que compraron alguna quería su nombre en caligrafía china y creyeron en la palabra de mamá de que ella estaba haciendo exactamente eso. Podría haber estado deletreando inodoro por lo que sabía. Mientras ella pinchaba con pinceladas expertas, yo me sentaba a su lado y tejía llaveros multicolores que vendía $2 cada uno. Normalmente empezaba el día con unas cuentas, docenas que había logrado hacer durante la noche. Entre las dos ganábamos lo suficiente para comer 2 o 3 veces comidas, y de vez en cuando tenemos lo suficiente como para comprar alguna prenda de ropa nueva o zapatos viejos en la tienda de segunda mano. Habíamos estado haciendo esto durante casi un año, desde que nos desalojaron de nuestro apartamento y luego del hotel. Papá nos había abandonado casi 2 años atrás. De vez en cuando alguien se preguntaba por qué no iba a la escuela. Yo decía que estaba de vacaciones o que estábamos en otro lugar y que pronto empezaría una nueva escuela. La mayoría sabía que mentía, pero no les importaba. Y cuando los policías nos miraban, parecían que nos miraban a través de la mirada, o de que tampoco les importaba. A veces pensaba que tal vez nos habíamos vuelto invisibles y que podían ver a través de nosotros. Tal vez era doloroso mirarnos. Ya era demasiado doloroso ser nosotros. Al principio, cuando papá se fue, mamá había logrado mantenernos a flote, trabajando primero como recepcionista en un restaurante y luego como camarera, pero su depresión la llevó a beber cada vez más y tuvo problemas para conservar cualquier empleo. De vez en cuando vendía 1 o 2 de sus obras de caligrafía a alguna de las tiendas de artesanías, uno de los bares más conocidos en Gravestickers. Tenía un lugar destacado de la pared a la derecha de la barra. Mamá me dijo qué significaba el paraíso. Los sepultureros te llevarán al cielo, bromeó. Algunos, aunque nunca la conocí. Mi abuela materna fue quien le enseñó caligrafía a mamá. Había vivido en Portland, Oregón. Mis abuelos tuvieron a mamá ya muy mayores y mi abuelo, que era pescador, murió en un accidente de pesca durante una fuerte tormenta. Al igual que nosotras, mamá y su madre tuvieron que valerse por sí mismas. Mis 2 abuelos maternos murieron antes de que yo naciera.
así que tampoco había visto a mi abuelo en persona. Todo lo que tenía eran las pocas fotografías antiguas de sus padres que mamá había traído consigo. Me dijo que las había tomado cuando ella tenía solo 10 años, pero sus padres parecían perfectamente sus abuelos. Mamá dijo que la lucha, así llamaba a sus vidas después de que su padre muriera, fue la responsable del envejecimiento y la muerte de su madre. Su padre no había ganado mucho dinero y tenía muy poco seguro de vida. A pesar de nuestra lucha, mamá decía que el abandono de mi papá no había sido una gran pérdida. Yo sabía que lo decía por enojo. Al menos comíamos y teníamos un techo sobre nuestras cabezas cuando él estaba con nosotros. En realidad, nunca esperamos tener mucho más. Papá apenas se había graduado de la escuela secundaria y luego se alistó en el ejército. Luego aprendió algunas habilidades mecánicas y consiguió un trabajo como reparador de electrodomésticos cuando fue licenciado. Eso era lo que estaba haciendo cuando conoció a mi madre en un bar en Venice Beach, California. Mamá se había ido de Portland con una amiga justo después de terminar la escuela secundaria porque su profesora de inglés y entrenadora del club de teatro elogiaba tanto su capacidad interpretativa que pensó que convertirse en una estrella de cine era inevitable. Participó en todas las producciones teatrales de su escuela desde octavo grado. Por supuesto, después de un sinfín de rechazos y de oportunidades de actuaciones muy limitadas, culpó a su maestro por arruinarle la vida. Me hizo sentir tan orgullosa de mí misma, que no pude ver más allá. Sasha, decía, según ella, él estaba justo ahí, justo debajo de papá, como la causa de todos nuestros problemas. Cuidado con los cumplidos, me dijo. La mitad de las veces la gente que conoces te lo dice para que te gustes más, no a ti misma. Ella y su amiga eran camareras en el bar donde conoció a papá. Su amiga ya estaba teniendo una relación intensa con alguien que había conocido allí, y según mi madre todo estaba en el horizonte. Sabía que muy pronto estaría sola, y con lo que ganaba, eso era casi imposible. La posibilidad real de tener que volver a casa con mamá Perla se avecinaba. Por eso me enamoré tan pronto de un idiota sin carácter y sin ambiciones como tu padre. Ella admitió, o más bien utilizó, como excusa adicional, el hecho de que papá era muy guapo, con sus ojos azul cobalto como cristales, labios firmes y cabello castaño claro ondulado. Yo tenía sus ojos, pero el cabello de mamá, lo que según ella me hacía aún más hermosa que ella. Cuando lo conocí, dijo, parecía que podría ser una estrella de cine. Tenía una sonrisa sexy, del tipo que podría abrir el cinturón de castidad de cualquiera. ¿Qué es un cinturón de castidad? No importa, dijo. En esa época él también tenía la complexión de un dios griego, pero yo confundí su silencio con fortaleza. Me llevó un tiempo darme cuenta de que la mayor parte del tiempo permanecía en silencio porque simplemente no sabía qué decir. Nunca leía nada, repetía como un loro cualquier frase que había oído en la televisión, y rara vez iba al cine. Cuando nos conocimos nunca había ido al cine. Ahora que lo pienso, Sasha, debo haber perdido la cabeza. Al final, ella me dijo que él la había dejado embarazada de mí, y cuando le propuso matrimonio pensó que tal vez debería sentar cabeza y convertirse en esposa y madre. Trató de hacerme creer que yo no era un error. Dijo que seguramente no iba a ser la famosa estrella de cine que había esperado ser y que simplemente no era lo suficientemente alta para trabajar como modelo. Ser madre me pareció lo correcto. Además, te necesitaba. Necesitaba a alguien más. Tu padre no era mucha compañía. Sin embargo, no había duda de que en el pasado había sido muy hermosa. Su aspecto medio asiático era bastante exótico, y en el pasado había tenido un pelo negro, largo y sedoso que le llegaba hasta las aletas. Tanto los hombres como las mujeres giraban la cabeza para mirarla cuando pasaba por la calle. En ese momento me sentí orgullosa de caminar a su lado. Caminaba como un ángel, prácticamente flotada, y su suave sonrisa se imprimía en los ojos de los hombres que seguramente la veían a menudo en sus sueños. Quería estar a esa altura que se extendía a su alrededor para crecer y ser igual de especial. Si hubiera tenido el sentido común de juntarme con otros jóvenes adinerados, estoy segura de que habría pescado una buena presa en lugar de un patán mediocre, casi tan pronto como nos casamos. Tu padre empezó a engañarme. Nunca fue de mucha ayuda para cuidarte. Odiaba tener que quedarse en casa. Así que fingía que tenía que encontrarse con alguien por un tiempo, tal vez para conseguir un trabajo mejor pagado, y luego no regresaba hasta altas horas de la madrugada y a veces hasta la mañana bañado con el aroma de otra mujer. ¿Por qué no volviste a Portland?, pregunté. Dijiste que la hermana de mamá, Perla, todavía vivía allí. ¿No te habría ayudado? Ella tenía sus propios problemas y era 15 años mayor que mi madre. Era una señora mayor y la familia de mi madre no estaba contenta de que se hubiera casado con mi padre. La familia de él no estaba contenta de que se hubiera casado con mi madre. Todo el mundo esperaba que sus hijos le hagan feliz, añadió con una risa enloquecedora, que siempre terminaba con ella empezando a llorar.
haciéndome sentir mal por haberle preguntado algo. Para entonces yo tenía casi 11 años. Mi padre nos había abandonado hace poco, pero yo estaba cansada de oír a mi madre quejarse de mi padre. No era que quisiera defenderlo, incluso cuando tenía solo 7 años me di cuenta de que mi padre no era como los padres de otras niñas de la escuela. Por un lado, nunca venía a reuniones de padres solteros y nunca parecía interesado en mi trabajo escolar. A veces pensaba que no estaba interesado en mí. Y punto. Una vez, cuando él y mi madre estaban discutiendo, lo que sucedía casi siempre, lo oí decir: los hijos son un castigo para los pecadores cometidos en el pasado. Eso tiene sentido cuando se trata de tus padres, le dijo. Él nunca habló de sus padres o de su hermana, y ningún miembro de su familia la llamó ni apareció interés en él o en cualquiera de nosotros. De hecho, las peleas entre mamá y papá generalmente terminaban con papá golpeando una mesa o una pared y a veces rompiendo algo y luego saliendo corriendo de la casa con maldiciones detrás de él, como el horrible escape de un auto. Nunca olvidaré el día en que nos desalojó de nuestro departamento. Yo tenía 12 años, casi 13, y no tenía que ir a la escuela porque tenía una tos muy fuerte. No teníamos seguro médico, así que mamá siempre intentaba curarme con medicamentos de venta libre. La mayoría de las veces simplemente me decía que me echara una siesta o me sentara bajo el sol. En aquellos días entraba y salía tanto de apenas se daba cuenta que yo estaba enferma. Tampoco se cuidaba demasiado. Yo sabía que a menudo estaba con diferentes hombres y que debía demasiado. Odiaba cuando llegaba a casa tarde por la noche y empezaba a balbucear y llorar. Se tropezaba y se golpeaba con las cosas. Yo huía la cara en la almohada y me negaba a ayudarla. Con el tiempo su belleza empezó a desvanecerse como una rosa de una semana. Su pelo perdió su aspecto abundante y suave hasta que dejó de fluir. Las puntas siempre se le abrían y ella no lo mantenía limpio. Finalmente decidió cortárselo ella misma. Cuando terminó, parecía como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo de pan. Pero incluso si no lo hubiera hecho mientras estaba drop-pip con ginebra barata, no habría hecho un buen trabajo. No solo su pelo y su tez empeoraron, su figura parecía estirarse y abultarse como las paredes de un globo. Lleno de agua, no podía ponerse los vaqueros y tenía que llevar faldas anchas. Como no teníamos auto y ella no podía permitirse un taxi, caminaba tanto con sus zapatos viejos que siempre le dolían los pies, o los tenía llenos de feas ampollas. Empezó a llevar zapatillas de deporte de gran tamaño. Recuerdo que una vez miré por la ventana y vi a una mujer caminando por la calle con los ojos vidriosos y el paso irregular, y pensé: qué triste, mira a esa mendiga. Cuando se acercó lo suficiente para que se diera cuenta de que era mi madre, me quedé atónita. Pero lo que más me asustaba era de que lo poco que quedaba de mi mundo se estaba desmoronando. Hacía mucho que había dejado de invitar a mis amigas a casa y nadie me invitaba. Mi capacidad de concentración en mi escuela era mala. Me dormía demasiado y no me enorgullecía en absoluto de mis trabajos. Mis notas eran muy malas. Mis profesores decían que tenía trastorno por déficit de atención, lo que solo me hacía sentir más diferente de los demás. Los profesores me pedían constantemente que llevara a mi madre a la escuela. En ese momento no teníamos teléfono, así que no llamaban y las cartas eran inútiles. Ella consideraba todo una factura y no leía nada. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de lo que se quedó atónita fue mi madre. Debió desesperarse una mañana y se dio cuenta de lo mal que estábamos y de lo indefensa que estábamos. En lugar de esa percepción, la impulsará a buscar soluciones con más vigor. La hizo refugiarse en la ginebra y el whisky. Casi no importaba lo que fuera, siempre que fuera alcohol, y pudiera confundir sus pensamientos y temores hasta el punto en que nada pareciera molestarla. Sin embargo, hasta el día de hoy, no creo que fuera alcohólica. Creo que realmente podría haber dejado de beber si hubiera querido, pero no tuvo el coraje de hacerlo. Irónicamente, era más fácil mirarse al espejo y ver a alguien que no reconocía. De lo contrario, se abrirá Suicide Pip. Supongo que si hubiéramos podido permitirnos el psicoanálisis en ese entonces, le habrían diagnosticado esquizofrenia, algo que había comenzado demasiado sutilmente para que yo me diera cuenta de inmediato. Estaba sucediendo en su cabeza. A veces pensé que estaba hablando con otra persona. Al principio pensé que eso ocurría solo cuando estaba borracha, pero rápidamente me di cuenta de que estaba sucediendo incluso cuando estaba completamente sobria. Creo que la persona con la que estaba hablando era con ella misma, antes de que yo naciera, e incluso antes de que conociera a papá. Por lo que escuché y pude entender, estaba advirtiendo a su yo más joven que no se fuera de casa, que si lo hacía esto podría ser lo que le sucedería. Por supuesto, para mí no tenía ningún sentido, y si le preguntaba qué estaba haciendo o con quién estaba hablando, me miraba enojada, como si estuviera interrumpiendo una conversación muy privada. No es tu asunto, podrá decir, o no es para tus oídos. ¿Para quién son los oídos?, quise preguntar. No había nadie más allí. Pero me quedé callada.
De todos modos estaba demasiado asustada para insistir mucho más. ¿Quién sabía lo que eso podría provocar? Y ya había sucedido suficiente. Ella no estaba en casa cuando la policía llegó al apartamento, el día que nos desalojaron. El propietario había seguido todos los pasos legales necesarios, pero mamá lo había ignorado todo. Yo estaba en casa, nostálgica, abrí la puerta y miré a dos fornidos agentes del sheriff. Uno se quitó el sombrero y se peinó el cabello con sus dedos como si estuviera buscando un pensamiento perdido. Parecía más arrepentido que el otro, por lo que estaba a punto de hacer. ¿Tu madre está aquí?, preguntó. No, dije. ¿Dónde está?, preguntó el otro diputado. No lo sé, dije, y tosí tan fuerte y por tanto tiempo que ambos dieron pasos atrás, temiendo una infección. Jesús, murmuró el primero. ¿Sabes al menos cuándo volverá?, me preguntó el segundo ayudante. Negué con la cabeza. Esperaremos en el auto. Se dieron la vuelta y se dirigieron a su vehículo, estacionado justo afuera de nuestro apartamento, en el primer piso. En ese momento no sabía por qué estaban allí. Pensé que tal vez habían encontrado a mi padre y necesitaban contárselo a mi mamá. Después de cerrar la puerta, me acerqué a la ventana del frente y esperé, observando la calle. Finalmente pude verla venir. No parecía borracha, caminaba rápido, balanceando los brazos, con su bolso envuelto alrededor de la parte delantera de su cuerpo, como una especie de escudo. Me había dicho que lo hacía para evitar que se lo arrebataran. No es de que yo siempre lleve mucho dinero, había añadido. Los agentes la vieron dirigirse hacia nosotros y se bajaron del vehículo para acercarse a ella. Ella se quedó escuchándonos y luego asintió sin hacer comentarios y continuó hacia la puerta principal. Cuando entró me vio allí de pie y negó con la cabeza. Algún día podrás agradecerle a tu padre por esto, dijo. Lleva solo lo que realmente necesites. No podemos dejar demasiado. No voy a gastar dinero en un taxi. ¿Por qué nos vamos? Ya no podemos vivir aquí. El propietario nos ha puesto a la policía encima. ¿A dónde vamos? A un hotel cerca, dijo. Parecía bueno, pero cuando llegamos vi lo pequeño que era. El vestíbulo era apenas más grande que nuestro salón y tenía una habitación con 2 camas dobles y un baño. ¿Y qué tal una cocina?, pregunté. Saldremos a comer cuando queramos comida caliente. Por ahora esto tendrá que bastar, me dijo. Su mayor esperanza era que, por ahora, fuera para siempre, pero yo no lo sabía. No sabía lo grave que era la muerte que se desarrollaba en su cabeza. Como dormíamos en la misma habitación, a menudo me despertaba para oír sus charlas nocturnas con su segundo yo, invisible. La mayoría de las veces lo hacía en susurros, pero a menudo entendía 1 o 2 palabras. Nada de eso tenía mucho sentido para mí. Tal vez solo estaba soñando en voz alta, pensé, y volví a dormir. Lo estaba haciendo ahora mientras caminaba por las playas. Las gotas de lluvia se habían convertido en bolitas. Mantuve la cabeza agacha y levanté los ojos lo suficiente para ver sus zapatillas viejas y empapadas, llenas de arena y barro, avanzando torpemente. ¿A dónde vamos?, grité. Estaba cansada y me habría gustado dormir bajo la lluvia. Ella no respondió, pero por la forma en que se movía los brazos y las manos supe que estaba hablando con su yo imaginario. Podría ver la parte superior de su botella de ginebra en el bolsillo de su desgastado abrigo. No había nada más de gente en la playa, excepto nosotras, así que no había nadie a quien pedir ayuda. Me sentía peor que nunca. La única forma en que me di cuenta de que estaba lloviendo fuera que el estrellamiento de mis hombros. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia. De repente mamá se dio la vuelta y me dirigió. Se acercó hacia mí. Me apresuré a alcanzarla. Llevaba la maleta sin fuerzas. Parecía arrastrarla, aunque yo también estaba exhausta. Quise ayudarla a quitársela, pero ella no soltaba el asa. «Lo llevaré yo», gritó. No, esto es lo que tengo. Déjamelo a mí», dijo. La forma en que me miró me provocó un dolor agudo en el corazón. No me reconoce, pensé. Mi propia madre no sabe quién soy. Cree que soy un extraño que intenta robarle sus cosas. Mamá, soy yo, Sasha. Suélteme y te ayudaré. No, gritó y me arrancó de las manos. Nos miramos fijamente durante un momento bajo la lluvia. Tal vez se dio cuenta de su amnesia momentánea y eso le asustó tanto como a mí. Pero como fuera, se dio la vuelta y se lanzó hacia adelante. Aceleré para seguirle su ritmo. Estábamos en un semáforo en el Pacific Coast Highway y se puso en verde para nosotras. Ella se incorporó a la carretera y yo la alcancé para caminar a su lado. Estábamos casi al otro lado cuando escuché el chirrido de los neumáticos de un automóvil y miré a mi derecha. El vehículo golpeó a mi mamá primero y literalmente la levantó por encima de mi cabeza. Antes de golpearme con fuerza en el muslo derecho, vi a mamá caer del suelo justo antes de que yo cayera y me deslizara en su dirección. Así empezó mi vida. El accidente.